hablamos de las cuestiones prenatales y en este caso pues nos vamos a enfocar un poco más a lo postnatal. Esas son algunas de las intervenciones que habíamos comentado previamente y nada más a modo de recordatorio, ¿se acuerdan que hablamos de los cambios que se dan a nivel fisiológico en cuanto, bueno, al nacimiento, ¿no? Ya sabemos que fisiológicamente a nivel cardiovascular, pues el primer aliento es muy importante. En este caso ya saben que los pulmones se expanden, el flujo sanguíneo pulmonar aumenta notablemente, hay caída de las resistencias vasculares pulmonares y bueno, hay un incremento del bolo de sangre a nivel de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, lo que hace que haya una inversión en la presión a nivel cardíaco y condiciona el cierre del foramen oval. También ya sabemos que al pinzamiento del cordón, bueno, hay pérdida de la circulación umbilical, entonces automáticamente hay aumento de las resistencias vasculares sistémicas, favoreciendo también el cierre del ducto venoso y el conducto arterioso, que, bueno, sabemos que sabemos que se da el cierre funcional, no el anatómico. Esto es por aumento de la exposición a la presión de oxígeno, al incremento del pH y disminución del CO2 que se da al nacer, así como la inhibición de las prostaglandinas que producen vasoconstricción, y ya sabemos que estas eran como inhibidores de los movimientos fetales, entonces pues son como cambios fisiológicos importantes. Hay gran aumento en la circulación a nivel pulmonar, y bueno, también esto va a condicionar varios cambios en el flujo sanguíneo a nivel tegumentario, básicamente en la piel por exposición. Hay disminución de las resistencias vasculares renales también, aumento del filtrado glomerular que ayuda a toda la distribución circulatoria postnatal y bueno, ya sabemos que el aumento en la fracción inspirada de oxígeno desplaza la curva de la oxihemoglobina y aumento del DPG. A nivel respiratorio, esto va a ser el paso por el canal del parto, comprime la pared torácica, expulsa el líquido fetal. Este líquido también, ya decíamos, es reabsorbido por los linfáticos pulmonares y todos los mecanismos que se echan a andar, los canales de sodio, todas las bombas, las acuaporinas. Y bueno, se inicia la ventilación alveolar, ¿no? Entonces decíamos que para iniciar la ventilación alveolar es muy importante que el bebé establezca la capacidad funcional residual. Primero se debe dar el aclaramiento pulmonar, porque si no hay un adecuado aclaramiento, pues no va a haber una adecuada ventilación pulmonar. Hablamos también del pensamiento tardío previamente, especialmente en el recién nacido pretérmino, en donde decíamos que ya actualmente en algunos centros donde se cuenta con la infraestructura y se tienen los aparatos necesarios, se reanima junto a la cama de mamá, y antes del pinzamiento del cordón, se establece la ventilación, ya sea CPAP o la intubación. Esto ha mostrado una gran disminución de los riesgos, especialmente de la morbimortalidad, y especialmente pues ahí nos interesa la mortalidad. Ya saben que ninguna de las estrategias, desgraciadamente, ha sido efectiva para disminuir el riesgo de displasia, pero sí la mortalidad y otro tipo de patologías. Entonces, cuando estamos en sala de partos, tenemos varios instrumentos que nos ayudan a favorecer ese establecimiento de la presión de la capacidad funcional residual, ¿no? Entonces, bueno, en aquellos bebés, especialmente prematuros, que requieren auxiliar con presión positiva, y hablamos un poco la vez pasada también de la insuflación sostenida. Y bueno, hay diferentes, ¿cómo se llaman? Instrumentos diversos para dar esa presión positiva. Ya saben que hay estudios en donde comparan la reanimación con bolsa y mascarilla, con o con la pieza en T. Y bueno, la pieza en T ha mostrado gran ventaja sobre las demás, ¿no? Ya que
nos permite tener un CPAP a la mano. Y ya sabemos, nosotros nos guiamos por el algoritmo de reanimación de la Academia Americana de Pediatría, y en este se considera el brindar un CPAP temprano, especialmente en los prematuros, o aquellos que requieran establecer esa capacidad funcional residual. Y en este ha mostrado, pues hay una menor variación en el PIB, en la presión positiva al final de la expiración, y la presión inspiratoria a pico, ¿no? Ya decíamos que en el recién nacido pretérmino las resistencias están aumentadas, la compliance está disminuida, y entonces lo que necesitamos es mantener ese alveolo abierto, pero obviamente lo logramos con los diferentes, con la bolsa en mascarilla y con la pieza en T, pero la pieza en T lo que ha mostrado es menos variabilidad en estas presiones. Las ventajas también es que tenemos un CPAP temprano, las presiones controladas, y bueno, tenemos dos modos de apoyo ventilatorio, pues en un solo aparato. La desventaja es que no cuenta con un mezclador de oxígeno, pero ya sabemos que hay, bueno, ya no las ingeniamos para brindar humidificación y brindar para humidificarlo, con lo cual se disminuye importantemente el riesgo, pero pues sigue la desventaja de no contar con un mezclador y pues el costo, ¿no? No todas las unidades cuentan con una pieza en T. Entonces ya no entré en estudios para no hacer más larga esta plática. La otra estrategia es la administración del surfactante. Ya sabían que anteriormente, las guías han ido cambiando. Anteriormente el surfactante se utilizaba profiláctico. Hace, ¿qué será? 5 años lo utilizábamos en todos los prematuros menores de 32 semanas. Posteriormente pues cambiaron las guías y se hacía casi en todos los recién nacidos menores de 28 semanas. Y hoy en día, pues no, ya tenemos como otras herramientas. Ya vemos la concentración de la FIOS que tenemos en el que requiere el recién nacido, las presiones, y recurrimos al CPAP antes que brindar un surfactante profiláctico, ¿no? No todos los bebés lo requieren. Sin embargo, cuando lo iniciamos, cuando surgieron los primeros estudios de iniciar el surfactante profiláctico contra selectivo, bueno, pues el uso del surfactante profiláctico mostró muchas ventajas sobre el selectivo, porque pues lo que vemos, sigue pasando lo que vemos hoy en día, o sea que muchas veces al hacerlo selectivo, lo que hacemos es retardar el tiempo en el que se administra la presión positiva, y entonces el bebé que tiene una reserva baja del surfactante empieza a inactivar el surfactante que se ha producido, y entonces pues los estadios del síndrome de distrés respiratorio pues son más avanzados y más difíciles, más complejos de tratar, ¿no? Estos son 2 estudios que se hicieron en recién nacidos pretérmino, en donde eran manejados con CPAP y surfactante selectivo. Y en estos, anteriormente les decía, era profiláctico para todos los menores de 32 semanas, pero se vio que cuando se utilizaba el surfactante con el CPAP, pues disminuía la mortalidad y la displasia broncopulmonar. Las ventajas del surfactante son que hay una distribución más homogénea, hay menos lesión pulmonar, está comprobado que se evita la ventilación mecánica, y menor fuga de proteínas, y da tiempo a que las proteínas, las células, los neumocitos tipo 1 hagan la transición a neumocitos tipo 2 y mejor producción de proteínas, ¿no? Disminuye el riesgo de fuga aérea, displasia broncopulmonar, ahí están los riesgos relativos, pero vean, el riesgo de muerte. Sin embargo, el número necesario a tratar es muy grande. Por ejemplo, para fuga aérea 50 y para muerte 20. Entonces, cuando ya se hacen los análisis de costo-beneficio, bueno, vemos que el costo es muy grande para beneficiar solo muy pocos pacientes, y de ahí que pues sigan surgiendo diferentes estrategias para mejorar esta reanimación y bueno, el uso apropiado del surfactante en bebés que realmente lo requieren, ¿no? Y no vamos a ahondar en aquellos que en las diferentes, en otras aplicaciones que tiene el surfactante. Las desventajas, pues es que ya sabemos que requiere la intubación y hay pues diversas complicaciones asociadas. Entonces, tratando de disminuir este riesgo
de la intubación innecesaria o de pues, ventilación mecánica, surge el INSHUR, que ya sabemos que es intubar, la administración del surfactante y el retiro de la ventilación mecánica con la previa administración de cafeína, ¿no? Esos son los primeros estudios en donde en los estudios controlados, donde se analiza la administración de surfactante durante la ventilación solo con el CPAP nasal. Y bueno, hay una reducción importante en el uso de la ventilación mecánica. Hay mayor efecto cuando, ya decíamos, cuando se hace un rescate temprano, más que dejarlo como rescate tardío, en donde ya la respuesta inflamatoria a nivel pulmonar pues ya está bien establecida. Y entonces desde 1998 se implementa el INSHUR en Estocolmo. Entonces a México llega, ya sabemos, con un retraso importante, casi de 10 años. Y pero pues hoy en día ya es muy común, es una técnica muy común para nosotros. Ahora, no todo queda ahí, sino ya sabemos, bueno, hay para el uso de la presión positiva y el brindar surfactante, estos son nuestros estudios base que todos conocemos, el COIN, el SUPPORT y el CURPAP, en donde se han analizado diferentes presiones. Ya saben que hoy en día también es controversial. Anteriormente hablábamos de volúmenes tidales entre 4 y 7, y de ahí que la presión positiva continua que se brinda a los recién nacidos pues esté iniciando en 5 o 6, pero hoy en día pues ya se manejan como normales presiones de 6 hasta 9. Entonces estos son nuestros estudios base que sí han mostrado gran beneficio a favor del CPAP, del surfactante razonado y la extubación programada en estos pacientes. Entonces ya decíamos que se disminuye el requerimiento de ventilación mecánica, mejora la oxigenación de manera sostenida. Ya sabemos que después de la administración del surfactante lo que esperamos es una disminución en la FiO2, básicamente en la siguiente media hora. Y bueno, también el requerimiento de la presión inspiradora a pico. Y les decía, obviamente todo esto ha ido cambiando día con día, hay más estudios, nuevas técnicas de administración para administrar este surfactante. Y anteriormente era el INSHUR, donde se hacía la ventilación, donde requería intubación, tratando de evitar esa intubación innecesaria. Bueno, surgen el MIST y el LISA, que pues ya también todos es una práctica común en muchos centros hospitalarios. Nosotros pues desgraciadamente no tenemos en el instituto no tenemos experiencia con estas técnicas, pero yo creo que las debemos ir considerando y tratar de implementar. Para el MIS, lo único que se requiere en extra pues, son las pinzas McGill. Y esta técnica pues fue descrita en Alemania, les decía, en Europa por lo menos ya es una práctica común. En este caso se utiliza, bueno, en Europa son como muy reservados con la administración de medicamentos, muy cuidadosos, entonces inicialmente se daba a los bebés con fentanil, había una premedicación con atropina y se insertaba el catéter, ya les decía, con las pinzas McGill, que pues esas las podemos conseguir en cualquier centro. Y la duración del procedimiento era es de 1 a 3 minutos. En este caso se ha mostrado una reducción de la ventilación mecánica con un número necesario a tratar de 6 y la reducción de oxígeno a los 28 días. Es decir, no se ha logrado disminuir la displasia broncopulmonar, pero sí los requerimientos de oxígeno y ventilación mecánica. Ahora hay que ser muy cuidadosos. Cuando nosotros leemos estos estudios, hay que ver qué tipo de población utilizaron, qué edades gestacionales, y pues en estas técnicas se están aplicando básicamente en los bebés extremadamente, bueno, en los bebés prematuros, menores de 28 semanas. Y bueno, les decía, debemos como que ver exactamente qué tipo de pacientes en qué pacientes vamos a utilizar esta técnica. Los estudios que se hicieron fue básicamente administrando, vean, este es un estudio con LISA. En LISA la desventaja es que no tenemos el catéter en México. Ya se ha hablado hemos hablado con la empresa que nos da estos
tiene estos catéteres y, bueno, pues ha sido difícil la entrada de estos a México. Allá en Europa es muy, muy barato, pero pues desgraciadamente no contamos con ellos aún, no los ha aprobado COFEPRIS y entonces pues no se han podido, no contamos con el catéter. Este es un estudio que se hizo en 100 pacientes, donde se analizó INSURE y LISA, sin premedicación. Solo médicos entrenados en esta técnica hicieron el procedimiento y de acuerdo al peso ya se estableció cuánto se debe insertar el catéter. En este caso, pues hubo una disminución de la ventilación, igual del riesgo del requerimiento de ventilación mecánica y la displasia broncopulmonar severa. Hay múltiples estudios que hablan del LISA y del MIST y después, ahorita ya se vio que estas técnicas funcionan en estos recién nacidos. Obviamente seleccionando al paciente adecuadamente. Ya sabemos que para que permanezcan en CPAP, CIPAP o cualquier ventilación no invasiva, debe haber una respiración espontánea y eso es lo que a veces nos dificulta estas técnicas, sobre todo en los recién nacidos extremadamente prematuros. A menor edad, pues es más difícil que tengamos una respiración espontánea continua, ¿no? Aquí se analizaron, este es un metaanálisis en donde se analiza LISA, el riesgo de falla a LISA y la patología concomitante después del uso de esta, y realmente los estudios estuvieron a favor de, cuando se comparan LISA e INSURE, bueno, entonces vemos que todos se encuentran en cuanto a displasia broncopulmonar a las 36 semanas, el estudio se encuentra a favor de LISA, del empleo de LISA y la necesidad de ventilación mecánica dentro de las siguientes 72 horas, igual estuvo a favor de LISA. Les decía, estos son datos que obviamente son de centros en Europa, donde los pesos al nacer sí varían con respecto a nuestros neonatos de las mismas edades gestacionales, sobre todo porque nosotros somos un centro de referencia con madres con patología diversa y quizá eso a veces nos complica el emplear rutinariamente este tipo de técnicas. Cuando vemos el requerimiento de ventilación mecánica dentro de la unidad de cuidados intensivos, bueno, este estudio también estuvo a favor de la técnica de LISA, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a la administración del surfactante. Ya sabemos que las técnicas menos invasivas hoy en día es lo mejor. Y ya sabemos que hay diferentes técnicas para administrar el surfactante, pero también hay diferentes técnicas para la administración de la presión, para brindar la presión positiva al final de la expiración y favorecer ese reclutamiento alveolar, ¿no? Entonces, de los diferentes métodos que tenemos para administrar esa presión, o el CPAP, en el caso del instituto, pues tenemos los que conocemos son el CPAP de burbuja y el de flujo variable, ¿no? Este es para que tengan un buen funcionamiento, debemos asegurar que esté adecuadamente colocado. Y bueno, hay un estudio que se hizo previamente en el instituto comparando el CPAP con el sistema de Hudson, en el cual no hubo diferencia en cuanto a las complicaciones, no hubo, anteriormente se decía que había más riesgo de neumotórax, bueno, de fuga aérea en general con el CPAP. Y en este estudio que hizo la doctora Coronado con el doctor Dagoberto Delgado, no se mostró ninguna diferencia en cuanto a los sistemas. Los dos fueron igual las ventajas fueron similares. No hubo adversos. Lo único que sí, en cuanto a los adversos, la única diferencia fue la lesión a nivel de narinas y o la de la columela. Y cuando se analizó cuando había falla al CPAP, pues era básicamente que la interfaz no estaba bien colocada y que o bien la enfermera no estaba relacionada con ese sistema y entonces se cambiaba al otro. Pero en los que se hizo una adecuada colocación, realmente no hubo ninguna
ventaja de un sistema sobre otro. ¿Por qué utilizar el CPAP? Ya habíamos visto previamente en la fisiología, decíamos que estabiliza la vía aérea superior, conserva la capacidad funcional residual, reduce el riesgo de apneas, mejora la oxigenación, reduce el trabajo respiratorio, favorece el retorno venoso, obviamente siempre y cuando le estemos utilizando a una presión adecuada. Ya sabemos que si sobreexpandimos el alvéolo, pues este retorno venoso lo vemos comprometido. En lugar de ayudar, pues perjudicamos, ¿no? Hay mejoría en el gasto cardíaco, evita el daño pulmonar a largo plazo y sobre todo nos permite disminuir la concentración de oxígeno, el requerimiento de oxígeno, y vamos a ver algunas modificaciones en el patrón, importantes modificaciones en el patrón respiratorio. Decíamos, ya hay muchas pruebas que apoyan el uso del CPAP, que ha mostrado la disminución en el requerimiento de ventilación mecánica y el requerimiento de surfactante. Dentro de nuestras guías de la Asociación Americana de Pediatría, sabemos que los extremadamente prematuros ya se consideran aquellos que tienen un esfuerzo después de brindar presión positiva. Si hay incremento en el trabajo respiratorio, tenemos un Silverman de 3 o 4, entonces el uso del CPAP temprano pues disminuye el riesgo de muerte. De muerte no hay gran cambio en la displasia broncopulmonar, pero sí en el requerimiento de ventilación mecánica, ¿no? Y bueno, ya les había comentado nuestros estudios base que apoyan el uso del CPAP temprano. Decíamos que previamente que es muy importante controlar los factores prenatales, materno-fetales, y ahí pues mencionamos algunos en los genéticos, hay también factores genéticos, endocrinos, y la nutrición materna, que yo creo que estoy convencida que es de lo más importante para el pronóstico del bebé. El CPAP, al favorecer al brindar esa presión pulmonar, favorecemos el reclutamiento alveolar y, bueno, vamos a mejorar la creación proteica pulmonar. Decimos, vamos a dar tiempo a que esos neumocitos hagan su transición adecuada y haya una producción óptima de surfactante. Mejora el crecimiento pulmonar. Ya sabemos que el crecimiento pulmonar termina alrededor de los 5 años, entonces mientras incluso en los prematuros que requieren este tipo de apoyo, favorece el crecimiento pulmonar y el remodelamiento del parénquima pulmonar con menos respuesta inflamatoria, lo que nos limita. Este es como los factores asociados a la displasia broncopulmonar, y con el CPAP nosotros actuamos aquí, pero disminuimos el riesgo de estrés respiratorio, de barotrauma, les decía básicamente la inflamación pulmonar, que a largo plazo, bueno, pues nos disminuye el riesgo de displasia y pues, un mejor neurodesarrollo. Ya vimos las ventajas de utilizar ese CPAP, y ya decíamos que hay diferentes métodos de administrar el CPAP. En el instituto utilizamos 2, el CyPAP y el CPAP, pero pues en otros centros hay otras formas de brindar esa presión, intentando buscar interfaces más seguras y de asegurar ese CPAP adecuadamente. Pues surgen otros estudios. En Europa también estos aparatos son de uso común. Nosotros los hemos utilizado solo como prueba. Por ejemplo, el generador de presión de CPAP de flujo variable, que es el mismo que tenemos en el instituto. En este caso, tiene varias ventajas. Les decía, en el estudio que se hizo en el instituto no hubo gran diferencia, pero si revisamos la literatura, pues las ventajas de este flujo variable dice que hay menor variación de la presión media de la vía aérea, menor trabajo respiratorio, y dice que en este caso es mucho mejor que cuando lo utilizamos, mucho mejor que cuando utilizamos el CPAP de burbuja. Perdón, espera un segundo. Listo. Hay mejor reclutamiento del volumen pulmonar y distensibilidad pulmonar.
Y bueno, son igualmente efectivos, igualmente seguros, y les decía, las fallas prácticamente son asociadas al, pues cuando no se está relacionado con este tipo de aparatos. Ahí está también la ventilación, dentro de la ventilación no invasiva, en cuanto a las puntas nasales o de alto flujo. Tenemos estas en el instituto. Bueno, aquí hay algunos Sí, estudios. de alto flujo sí hay. Las Ok. Duopap no sé cuáles son. Ajá. A mí Aquí, lo que, perdón, sí, adelante. pues sí son diferentes las puntas, pero no me ha tocado, o sea, las que he visto son porque las ha llevado el papá o las consigue así alguien. Pero ojo, o sea, aquí también unas son las puntas de alto flujo adaptadas a nuestro sistema Hudson y las puntas nasales de alto flujo conectadas al Vapotherm o al otro, a los sistemas propiamente de alto flujo. O sea, no es como lo mismo. Ajá. Aquí la ventilación decíamos, de alto flujo, la que conocemos de alto flujo es por el Vapotherm. Creo que el Vapotherm lo hemos tenido en algunas ocasiones, solo para, como de prueba. Y vean, aquí hay algunos estudios en los que cuando comparan la falla de la ventilación, de brindar CPAP, ya sea con Vapotherm o el CPAP de burbuja, aquí, miren, hay mayor falla en este caso hubo mayor falla con el CPAP. Aquí vemos está igual a favor del Vapotherm, igual que estos tres estudios. Pero, pues, obviamente les digo, debemos ser muy cuidadosos cuando leemos estos artículos para ver qué tipo de población. Este es un estudio que se hizo en Oxford, en donde pues los médicos de ahí se utiliza muchísimo la ventilación de alto flujo y solo en algunos pacientes el CPAP de burbuja. Entonces, esos son parte de sus resultados. Aquí está la propuesta que ellos hacen en cuanto al uso de este sistema, de acuerdo al peso del neonato. Este es el flujo inicial para ¿Se acuerdan con cuánto definimos alto flujo? ¿Cuál es la definición de alto flujo? Más de 2 litros por minuto, según yo, en el Ahí librito dice azulito. 1.8 y nosotros, y de ahí pues se toman 2 litros por minuto, ¿no? Entonces, vean, ellos inician a partir de 4 litros por minuto hasta 8 con este Vapotherm, de acuerdo al peso del paciente. Decía, la escalación del flujo es cuando se requiere de acuerdo al requerimiento de oxígeno, de acuerdo a la FiO2, o el incremento del trabajo respiratorio, pero también solo con la frecuencia respiratoria ellos hacen el incremento del apoyo de acuerdo al flujo. Para ir retirándolo, pues la propuesta es irle bajando de 0.5 a 1 cada 6 a 12 horas y para lograr el retiro de este. ¿Cuál es la desventaja de utilizar este sistema? ¿O cuál es la diferencia básica con el CPAP de burbuja? Pues que no le das una presión. Con el alto flujo no hay presión. ¿No hay presión? No, solo hay flujo. Bueno, así lo entiendo yo. Ajá. ¿Alguien más? Pues igual yo entiendo como que con las puntas de alto flujo, el flujo está constante, te ayuda a lo mejor con la obstrucción de la vía aérea superior, pero no estamos dando una presión como en el caso del CPAP, que te ayuda como a mantener esa capacidad residual funcional. Sería también que, bueno, sí están humidificadas, pero no tienen como calor, pues. Entonces, a diferencia del CPAP en el que es aire húmedo y caliente, en las puntas es aire frío y húmedo. Ok. Bueno, sí. Mire, cuando tenemos, ya estamos muy relacionados con el CPAP de burbuja, ¿no? Entonces, hay diferencias si yo pongo un CPAP con presión en 5 y pongo mi flujo en 5, en 8 o 12, hay cambio en la presión. Si yo fijo mi CPAP de burbuja en 5 y yo utilizo un flujo de 8 o de 12, ¿hay diferencia? Pues solo lo está haciendo más turbulento, ¿no?
Pues ¿Ok? el flujo sería más turbulento, no, o sea, el flujo sería un poco más turbulento, no más presión, creo. Creo que ahí Si yo depende más bien subo del mi aparato, flujo a porque 15, ¿perdón? es que creo que ahí depende más bien del equipo, porque los equipos necesitan cierto flujo para funcionar y otorgar esa presión que nosotros estamos buscando. Por eso Ajá. nuestros CPAPs tienen que ir siempre a 8 litros por minuto el flujo y la presión es lo que podemos cambiar y la FIO2. Ok, está en 8, decimos que hay como un flujo óptimo, ¿no? Para el funcionamiento del CPAP. Ajá. Y yo le subo a mi flujo a 15, ¿qué pasa? ¿Puedo hacer neumotórax? Pues ¿O en se va a realidad lo quedar que en condicionaría 5? eso sería la presión, ¿no? ¿Cómo? En realidad lo que condicionaría algún problema de fuga aérea sería la presión, no el flujo, pues. Miren, con el flujo también controlamos la presión. Por ejemplo, en el ventilador siempre fijamos un flujo, ¿no? Un flujo de aire o flujo para generar cierta presión. Y o con el CPAP, ¿se acuerdan? Cuando vamos a hacer la reanimación, tenemos una válvula de seguridad para el flujo. Entonces, de 8, en teoría, por ejemplo, el CPAP de burbuja, si yo le pongo 8 o 12, el CPAP tiene un sistema como, como las bolsas autoinflables con AutoPEP. Ya ven que tiene la válvula de seguridad. Entonces, en el Sí. CPAP de burbuja pasa lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, pongo un CPAP y la presión es excesiva y es riesgo para mi paciente, se libera esa válvula y entonces nos va a liberar la presión. Y en teoría, no habría modificaciones de la presión si yo modifico el flujo, en teoría. Pero cuando lo hacemos ya que hemos trabajado ahí en una UCIN o ya sea experimental, y nosotros modificamos el flujo, sí tenemos variaciones en esa presión. Entonces, aquí, en este caso de esta ventilación, trabaja con flujo, pero ese flujo va a generar una presión intraalveolar. El detalle o la diferencia de esta ventilación es que este es un flujo variable. En el CPAP tenemos, si yo le fijo 5, mi presión es constante, va a dar 5 centímetros de agua todo el tiempo. Y en este caso, la ventilación este flujo es variable y va con las respiraciones del bebé. Ajá. Esa es la desventaja de este sistema. Por eso en los extremadamente prematuros, en donde tenemos un tórax, ya saben, la pared torácica es muy complaciente, muchas veces este sistema no es tan apropiado porque como es un flujo variable, entonces en algunos bebés, pues ya saben que las resistencias son altas, entonces tiende al colapso alveolar. No sé si me expliqué. Ajá. Sí. Ok. Sí, doctora. Aquí este es el Vapotherm. Si tiene, no es aire frío, sí es aire humidificado y es aire caliente. Pero nosotros vamos a determinar la temperatura. Ajá. Entonces, alguien comentó va a ir por el aire frío. No le fijamos la temperatura aquí. Vamos a darle la fracción inspirada de oxígeno y el flujo que nosotros queremos. Entonces, en el CPAP, nosotros lo que hacemos es de burbuja mantenemos una presión constante que obviamente se va a modificar con las respiraciones del bebé. Y en el flujo variable vamos a tener estas variaciones en la presión intraalveolar. Entonces, por eso, les decía, extremadamente prematuro, en ocasiones no es la estrategia ideal. Y esto se ha visto desde ahí, hoy en día ya tienen muchos monitores de la función pulmonar no invasivos y pues así es como se ha podido medir esta estrategia. Ahora, otra alternativa es la alta frecuencia no invasiva. Y en esto, pues realmente nosotros en México no hay mucha experiencia con este tipo de ventilación y lo que sí sabemos es que de acuerdo a la literatura internacional, pues ha mostrado ser tan efectiva como un CPAP de burbuja o como un CyPAP o como las pultas de alto flujo. Sin embargo, no ha mostrado ninguna ventaja sobre ellas y aparte el personal realmente no está relacionado con este tipo de
de ventilación, pero pues es otra alternativa, ¿no? Aquí este es otro estudio en donde se comparan los diferentes dispositivos que tenemos para dar ese CPAP. Aquí está el CPAP de burbuja, esta es la ventilación, este es el CyPAP, y tenemos las puntas de alto flujo. Aquí analizan ventajas y desventajas de unos dispositivos sobre otros, y uno es, bueno, el generador. Nosotros ya sabemos que este es como el más común, el Hudson o el de burbuja, que es, este se encuentra en la mayoría de los centros. El CyPAP o el binivel, no todos los centros lo tienen, y las de alto flujo pues está como muy limitado ya todavía aquí, al menos en nuestro país, está muy limitada la distribución de estos aparatos, ¿no? El modo de brindar la presión pues es en el CPAP nasal, ya sabemos que es un modo, es una presión constante y es un solo modo ventilatorio. La ventaja del CyPAP es que tenemos otras ventajas, ¿no? Que tenemos CPAP, podemos reclutar, tenemos dos presiones. Y la ventaja bueno, o el modo de generar presión de las puntas de alto flujo, pues es a través del flujo que le ponemos. Entonces, sí brinda, acuérdense que sí brinda, las puntas de alto flujo sí dan presión. De acuerdo al flujo, no les puse el cuadrito, que de acuerdo a los litros por minuto que yo estoy brindando, estoy incrementando o disminuyendo la presión intraalveolar. Doctora, ¿y cuánto es lo máximo que te puede dar unas puntas de alto flujo de presión? Lo máximo que pueden dar, de acuerdo al proveedor, es de 11 litros, pero no se utiliza, en general nosotros no lo utilizamos más de 8. Yo he visto que lo han utilizado hasta 10, por ejemplo. Pero la presión sí puede, en teoría sí da hasta los 11 litros, pero no he visto a nadie que utilice a 11. Gracias. Sí. El efecto, bueno, este es de cuanto a la fuga. Ya sabemos que siempre que haya y esa es otra desventaja. En los ventiladores tenemos los anemómetros de aire caliente que nos van a ayudar a medir las presiones, los volúmenes tidales pues, que son muy eficaces. En este caso, en la ventilación no invasiva, el detalle es que no podemos medir efectivamente los flujos o la presión que se genera intraalveolar, y pues hay mayor pérdida de presión con este tipo de aparatos. Todos tienen esa desventaja y realmente no hay ninguna. En algunos se dice, por ejemplo, en el CPAP el CPAP nasal, eso lo podemos disminuir cuando nosotros optimizamos la presión del recién nacido, pero pues obviamente ya sabemos que no están fijos todo el tiempo y pues finalmente se da esa pérdida de presión. Y obviamente los tres aparatos han mostrado esa desventaja. En cuanto a las alarmas, bueno, de acuerdo al tipo de sistema del CPAP, ya sabemos que el de burbuja, el Hudson que nosotros utilizamos, no tiene ninguna alarma, y el único que la tiene, el CyPAP sí las tiene, y pues esa es como una ventaja de las puntas de alto flujo también, ¿no? Que nos avisa cuando hay un evento si hay un evento de apnea, y todo los flujos se van registrando también en el aparato y lo podemos analizar. El riesgo de lesión nasal, ya sabemos que ahí sí no hay de otra. El de burbuja ha mostrado mayor desventaja con respecto a los otros. En el CyPAP, sobre todo en los prematuros extremos, donde la mascarilla pues a veces no tiene un adecuado tamaño, también puede haber lesión del puente, incluso del puente nasal. Y bueno, pues creo que esto influye mucho también la percepción la precipitación de los sistemas. Dice que es aquí vemos mucho menos cuando se utiliza el Hudson o las puntas de alto flujo, pero realmente pues depende de la longitud que tengan estas, la temperatura que utilicemos, y eso lo podemos optimizar mucho nosotros pues conociendo el sistema y colocándolo apropiadamente. Y les decía algo importante, pues la percepción no solo de las enfermeras, sino de los papás. No es lo mismo que tengamos un bebé con un CPAP en donde se ve todo el sistema
y parece, incluso las fijaciones, ¿no? A veces hasta parecen muy, muy agresivas para el bebé a cuando tenemos unas puntas de alto flujo, o sea, pero eso pues es únicamente percepción, ¿no? Y eso sí ha mostrado mucha ventaja, las puntas de alto flujo. Y bueno, también el uso, qué tan relacionados estamos con el funcionamiento y uso apropiado de estos aparatos. No hay un límite de tiempo, el tiempo que el bebé requiera. Lo único que tenemos que cuidar es la integridad anatómica, les decía con el CPAP, lo que sí se ha visto, más lesiones de columela, quemaduras. Con el CyPAP, pues básicamente la morfología y lesiones a nivel de puente nasal. Tenemos que cuidar ya saben que el mejor equipo es con el que estamos más relacionados y con el que nos va a dar un buen funcionamiento y con la finalidad de evitar complicaciones. Desde los estudios que están surgiendo hoy en día, algunos hablan a favor de las puntas de alto flujo, algunos a favor del CyPAP, pero pero no ha mostrado ninguno ventajas reales uno sobre otro. Yo creo que tiene que ver con el tipo de pacientes que tenemos y seleccionándolos cuidadosamente, creo que todos los sistemas pueden tener un buen funcionamiento. La cafeína es otra alternativa para evitar, ya sabemos, disminuye el riesgo de ventilación, sobre todo cuando utilizamos técnicas no invasivas. Ya sabemos que la podemos utilizar en todos los pretérminos porque tiene, además de mejorar la capacidad a nivel pulmonar, bueno, pues ya es neuroprotector, ya sabemos que tiene ventajas mejorando el flujo renal. Entonces, pues realmente estaría indicado en todos los menores, en todos los pretérminos. Ahora, cuando analizamos riesgo-beneficio, pues ya sabemos que es un procedimiento costoso y que pues lo limitamos a los más pequeñitos, sobre todo les decía cuando utilizamos un INSURE, un LISA o un NIST, ¿no? Otro punto importante es el uso racional del oxígeno. Yo he ido muchas veces al doctor Sola, las pláticas del doctor Sola, y él siempre empieza diciendo que el oxígeno es un veneno, ¿no? Y pues creo que no está tan alejado de la realidad, porque ya que se han hecho múltiples estudios analizando los niveles de oxígeno que se utilizan en estos pretérminos, bueno, ya hemos visto que es un promotor importante del estrés oxidativo, de la respuesta inflamatoria, y entonces mientras menos usemos el oxígeno, va a ser mejor. A veces tenemos bebés con CPAP al 21%. Ahí, ¿cuánto oxígeno le estoy dando yo realmente con mi aparato? Si yo utilizo un CPAP, un CyPAP, ¿cuánto oxígeno médico le estoy brindando al bebé? Cuando lo tengo al 21%. Porque utilizamos el blender, ¿no? Utilizamos el mezclador. Tenemos aire, que también nos da el flujo, y tenemos el oxígeno. Perdón, que nos da el flujo, y el oxígeno. Y entonces los mezclamos y le programamos ya sea el oxígeno, la FiO2 al 40, al 60%. Pues si da 21%. Al 21%, ¿cuánto oxígeno médico le estoy dando a ese bebé? 21%, ¿no? Okay. No. ¿Sí? ¿Alguien más? O imagínense, tengo un bebé con ventilación mecánica y lo tengo con ya las presiones que requiera y mi FiO2 al 21%. Igual, el ventilador requiere pues, el flujo de aire para dar la presión, pero además le pongo la FiO2 para dar oxígeno. Si tengo un bebé en ventilación mecánica, tengo mi blender, ¿cuánto oxígeno médico le estoy dando a ese bebé? 20. Según yo es 21%, no sé si alguien sepa otra cosa. No sé. Yo también creo que ¿Cuánto oxígeno 21%. tenemos en teoría en el ambiente? Porque no le puedes dar menos, pues. ¿Nosotros cuánto tenemos? Al aire ambiente, Es 21%. 21%. Si lo tengo al 21%, ¿cuánto oxígeno médico requiere? Pues nada. Nada. Entonces, aunque yo a veces tengo un bebé con CPAP al 21%, ahí no estoy haciendo
no está haciendo uso del oxígeno, lo que requiere es presión. Y yo siempre, bueno, ahorita trato de hacer ese análisis durante la reanimación. Si es un bebé recién nacido que te requiere al nacer 30, 40, 50, decíamos, lo importante es favorecer el aclaramiento pulmonar, abrir ese alveolo, darle que mejore esa capacidad funcional residual y después ventilar, ¿no? Para que se dé ese intercambio de gases. Entonces, si no he optimizado mi primera fase, que es el aclaramiento pulmonar, ¿cómo espero que ventile adecuadamente? Ajá. Entonces, si es un bebé que, un prematurito que te requiere 30, 40, 50, ¿qué requiere ese bebé? ¿Oxígeno? No, lo que requiere es presión, porque requiere establecer esa capacidad funcional. Si después de establecer esa adecuada capacidad funcional residual me requiere oxígeno, es otra cosa. ¿Me explico? Entonces, cuando tenemos, si llegan a 60, 80, su bebé le va a costar más tiempo llegar a una saturación adecuada porque no estamos optimizando esa primera fase que es el aclaramiento y el pulmonar y el establecimiento de esa capacidad funcional residual. Entonces, el uso racional de oxígeno es muy importante. Hay un estudio de donde ya saben que las guías han cambiado, ¿no? Y la guía de 2015 ya nos da unos parámetros ventilatorios. ¿Cuánto tiene que desaturar un bebé al primer minuto? De 60. Mínimo 60, ajá. De 60. 60, ¿no? Sí. Ajá. A los 2 minutos. 65, 70. Bueno, esas guías salieron de un estudio que hicieron. Se emplearon muchos niños, bueno, 800, no sé qué, niños, y se analizó la fracción inspiratoria de oxígeno. Bueno, se hicieron con diferentes oxímetros, ahorita vamos a ver. Les decía que ningún estudio es perfecto. Y bueno, se utilizaron los oxímetros, los más precisos al nacer, y se hizo la medición de esta transición normal en el recién nacido. Entonces, de ahí surgen estas tablas. Les llamamos 60% al minuto, ¿no? 65, 70, ¿no? Y va incrementando gradualmente, así hasta los 10 minutos. La línea roja es lo que ustedes tienen reportado en esas tablas de reanimación. Sin embargo, ya sabemos que este es como lo que la mayoría de los pacientes presentó, y de ahí lo adecuado es más o menos 2 desviaciones estándar. Entonces, estas líneas son las siguientes desviaciones estándar. Aquí van a ver la siguiente más baja y la verde, ¿no? Que es esta es la desviación estándar de 10. Pues cuando un niño está por debajo de esta línea, ya está fuera de lo normal, y lo que incrementa es el riesgo de, obviamente, ya ese bebé está en riesgo de lo que veíamos, los problemas que hay a los 2 años, ¿no? Dificultad, puntos abajo de la escala de Bailey, que tienen un retraso psicomotor. Incrementamos el riesgo, no quiere decir que va a pasar, pero incrementamos el riesgo. Entonces queremos permanecer en esa área segura, y ellos manejan como segura estas 2 desviaciones estándar. Entonces, de ahí surge el minuto 60%, pero miren, la desviación 10 está en 30. O sea, ¿qué quiere decir? Si mi bebé al minuto satura 50, ¿le debo poner oxígeno? No. Oh, Eso no es lo que aprendieron en la TOCO. Yo lo sé, pero quiero que, o sea, y si lo hacen, es su decisión. Pero más o menos lo que quiero que hagan es el análisis y vean de dónde sale ese 60. Ajá. Y entonces, para que usen racionalmente ustedes con sus pacientes el oxígeno. Ajá. Entonces, si va a tener un periodo de transición, si mi bebé tiene 5 minutos y me satura 30%, ¿creen que requiere oxígeno? Por supuesto. Claro. O sea, pero vean, porque está muy fuera del rango. Si mi bebé a los 5 minutos me satura 70%, bueno, vamos aquí. 75, vamos, uno más. A los 3 minutos, me satura 60%. ¿Requiere verdaderamente el oxígeno o puedo esperar a que haga esa transición? Pues según ese estudio podríamos como esperar.
podríamos como esperar, pero tú quieres, eres imper y entonces tú quieres que esté aquí y ya le pusimos el oxígeno, ¿no? Yo también soy imper. Entonces, vean, lo que debemos hacer es acercarnos al 50, al percentil 50, ajá. Entonces, pero también si yo brindo muy temprano el oxígeno y mi bebé se me va hasta acá, 80 a los 3, 4 minutos, también estoy causando daño. Entonces, no quiero que a todos los bebés los dejen llegar aquí, sino que hagamos como, veamos qué tipo de paciente es. Si es un recién nacido prematuro, tiene un esfuerzo respiratorio irregular, por supuesto que va a requerir un apoyo, ¿no? Ahora, pero no si tiene 55, no pongamos de inmediato el oxígeno, porque vemos que está dentro de ese margen de seguridad. Ahora, para este estudio, estos son los niveles, fíjense, los niveles de oxígeno óptimos que requirieron. Ellos decían que para que el bebé mantuviera una saturación óptima de 90% a los 10 minutos y que se la mantuviera dentro de a los 24 horas de vida, hicieron diferentes mediciones de los resultados a largo plazo, como pues ya decíamos, disminución en los puntajes de Bailey, o que tuviera parálisis cerebral, o que tuviera retraso psicomotor. Fue un estudio prospectivo y se utilizaron ambos retrospectivos. De los nuevos, de los viejitos que ya sabemos el support, el CURPAP, se utilizaron datos de estos estudios, y de los nuevos pues salieron el BOST de Australia y de Inglaterra. Y entonces utilizaron diferentes tipos de oxímetros. Decía, ninguna prueba es perfecta, y aquí vienen como las desventajas que tuvieron durante el estudio, ¿no? Por ejemplo, en se cambió el software del monitor a mitad de la prueba, entonces pues lo tomaron en cuenta, pero no sabemos qué tan acuciosa era la medición. Y pues así ocurrió en varios estudios. Finalmente, al hacer como el análisis de todos estos estudios, cuando se analizó la muerte o mayor riesgo de alguna alteración a largo plazo, aquellos estudios en los que permitieron rangos de oxígeno mayores, bueno, pues hubo un incremento del riesgo, a diferencia de los que estuvieron a favor del oxígeno bajo, ¿no? Vean, analizaron aquí a los recién nacidos de 18 a 28 meses para el tratamiento de retinopatía, bueno, para disminuir el riesgo, para disminuir el riesgo de muerte a los 18 y 24 meses, sí estuvo a favor, aquí estuvo a favor de aquellos que mantuvieron oxígeno en mayores rangos. Vean, el número necesario a tratar también es amplio, es de 36. Cuando se analizó retinopatía, obviamente los que estuvieron por debajo del rango de pues, límites de oxígeno más permisivos, bueno, hubo mayor protección con aquellos que utilizaron oxígeno bajo que aquellos que utilizaron oxígeno alto, ¿no? Esa es la tabla de los pacientes que se utilizaron para este estudio, considerando las mediciones de la saturación durante los minutos, de acuerdo a los minutos de vida. Y bueno, otra estrategia es la normotermia. Ya sabemos que la hipotermia se asocia a una mayor mortalidad. Ya conocemos los diferentes elementos con los que contamos durante la reanimación, ya sea el uso del gorro, la cuna térmica, ya sabemos que se miden potencias, y para un recién nacido de término, pues lo utilizamos alrededor de 75-80, en un bebé pretérmino de 80 a 100. La hipotermia en este caso se asoció con mayor morbilidad, ya sea el distrés respiratorio, y sabemos que la temperatura es muy importante para el mantenimiento del surfactante también. El pH, la hemorragia, cuando hubo hipotermia hay mayor riesgo de hemorragia intraventricular, y la sepsis tardía, los bebés prematuros por las características del porcentaje de agua, las características de la tegumentarias, menor proporción de grasa corporal, pues hay mayor pérdida de calor. Ya sabemos que en el prematuro hay una alta relación de superficie con volumen y esto favorece la pérdida de calor, y la hipertermia pues se va asociado también con incremento en la sobre todo en la
ahí es mortalidad, ¿saben? Ahora, la otra es humidificar. Cuando nosotros brindamos cualquier estrategia ventilatoria, es muy importante utilizar el humidificador. La temperatura a la que debemos mantener pues, es de 36.8, 37.3 y eso lo vemos en los diferentes aparatos y podemos ver la temperatura, ¿no? Y decía, el Vapotherm también tiene temperatura y también, también nos marca el aparato en cuanto estamos, bueno, brindando esa temperatura. La humedad relativa que utilizamos es el 100%. Sin embargo, la absoluta, de acuerdo a la... vamos a ver, ¿dónde está? Bueno, de acuerdo a la temperatura va a tener una capacidad máxima, una humedad absoluta. Ese aparato, decíamos, lo ideal es 37 grados para tener una humedad real absoluta. ¿Qué quiere decir? Que es lo que realmente estoy administrando de 44, ¿no? Bueno, los aparatos ya tiene un cable calefactor y un termisor que nos va a permitir controlar esa temperatura y nos va a alertar cuando esta no está adecuada para el paciente. ¿Y por qué humidificar? Nosotros debemos humidificar al 100%, decíamos, para por lo menos caracterizar esa humedad absoluta de 42 a 44. Hay un estudio en el que se analizaron diferentes porcientos de humidificación y aquí podemos ver cuando se humidificó al 100%, este es el epitelio alveolar, en donde pues está teniendo una adecuada, pues se mantiene íntegro el epitelio pulmonar. Sin embargo, aquí, cuando se utilizó 90% de humidificación tan solo por 15 minutos, se observaron este tipo de lesiones, que son lesiones necróticas a nivel del epitelio pulmonar. Ahora imagínense aquellos aparatos, ahorita que por ejemplo por la pandemia no podemos humidificador, lo que estamos condicionando en ese pulmón del neonato, pues es una respuesta inflamatoria muy importante y decían casos serios hasta necrosis, ¿no? Y este es el tipo de placas que podemos ver, ya sabemos que tiende más al colapso alveolar, mayor riesgo de atelectasis, mayor riesgo de fuga aérea y pues hasta necrosis alveolar. Ahora, otra estrategia, pues ya son los monitores de función pulmonar. Estos ya en otros centros hospitalarios son muy comunes. Ya no solo, les decía, es muy difícil que logremos medir esas presiones cuando utilizamos la presión, utilizamos los aparatos no invasivos. Sin embargo, ya por la nueva tecnología nos permite además ver estos. Vean, este es un monitor de función pulmonar no invasivo. Y esto se utiliza ahorita en algunos centros hospitalarios durante la reanimación, precisamente porque hay otros estudios que han analizado. Nosotros, cuando preparamos nuestra pieza en T, por ejemplo, para iniciar la reanimación, ¿qué presión le ponemos? 10, doctora. El PIP, en cuanto... no, perdón, presión. El PIP depende de la edad gestacional, puede llegar hasta 40, pero pues a los bebecitos prematuros les ponemos de 25 a 30. El PIP, para iniciar el PIP. De 20 a 25. De 20. 20 a 25 de acuerdo al manual de reanimación, ¿no? Entonces, si es de término o pretérmino, pero por lo menos le ponemos 20. Entonces, pero en aquel bebé que está teniendo una respiración espontánea, analizaron, entonces esa ventilación llega, por ejemplo, espontánea llega a 20 y yo estoy metiendo 20 de presión. Entonces, cuando hacemos la reanimación, en un bebé que tiene respiración espontánea, se ha llegado hasta 40 durante la reanimación, ¿no? Entonces, para eso refieren que la monitorización pulmonar desde el inicio de la reanimación nos permite un mejor control de las presiones, ver efectivamente cuánto está requiriendo mi bebé, cuándo estoy brindando, y pues menor riesgo de barotrauma y volutrauma, ¿no? ¿Qué es mejor, el volutrauma? ¿Qué es peor, el volutrauma o el barotrauma? Volutrauma. ¿Quién dijo eso? Yo, Andrea. Ajá, sí, Andrea lo dijo, pero ¿quién lo escribió? ¿Quién lo describió?
¿Mm? Dreyfus, ¿no? Cuando se hizo un análisis de los, sometió a algunos pulmoncitos a barotrauma y a volutrauma, vio que había mucho más necrosis, más inflamación en aquellos que eran sometidos a grandes volúmenes, y de ahí que la ventilación hoy en día pues esté a favor de la ventilación mecánica controlada por volumen, ¿no? Entonces, más que por presión, pero pues también tenemos que contar con los aparatos apropiados. Y les decía, bueno, esta estrategia de monitorización durante la reanimación, pero un buen oxímetro es, hay, no sé, creo que ya no lo incluí, hay estudios que nos hablan de que no es muy confiable la coloración del bebé, pero a veces cuando no tenemos un buen oxímetro, pues es un elemento que tenemos. Entonces, hoy en día la coloración ya vemos que no hay correlación con la saturación de oxígeno, pero sí nos habla de la transición que está teniendo ese bebé. Lo ideal es monitorear y pues ya, les decía, ya hay muchos aparatos con los que podemos lograr optimizar esto. Y bueno, a modo de resumen, ya para terminar, decíamos que es muy importante la prevención. Tenemos muchas estrategias de prenatales, de cuidado prenatal, sobre todo en aquellos bebés que sabemos que son prematuros, que hay riesgo importante de estrés respiratorio. Bueno, acudir a un centro en donde pues, se pueda brindar la ventilación mecánica y la atención adecuada, el uso de corticosteroides prenatales, el sulfato de magnesio, evitar la prematurez con las diferentes estrategias. Una vez en sala de partos, bueno, pues el pinzamiento tardío, por lo menos 1 minuto, es el que ha mostrado ventajas, se han mostrado beneficios en los recién nacidos. La estabilización, sobre todo en aquellos menores de 28 semanas, para el establecimiento adecuado de la respiración, utilizando un CPAP temprano en la medida de lo posible. Bueno, es una buena estrategia para disminuir el requerimiento de oxígeno a largo plazo y la ventilación mecánica. Optimizar el oxígeno, solo utilizar menos invasivas para la administración de surfactante con la que estemos relacionadas, ya sea Insure, Lisa o el NIST. Y bueno, sobre todo favorecer fortalecer ese apoyo a la respiración. Yo a veces les estamos, ya saben, en la época de no ventilar, y a veces menos es más, a veces solo es dejar a ese bebé hacer una transición, pero para eso tenemos que observar al bebé, ver cómo está el esfuerzo respiratorio, ver cómo está teniendo esa transición para no abusar de las estrategias con las que contamos, ya sea CPAP, oxígeno, etc., ¿no? Ocupar, quizás durante la reanimación, ocupar un adecuado aporte de oxígeno, empezando de 21 a 30% en los recién nacidos y 30% en los del 21 al 30% en los recién nacidos pretérmino, y en aquellos menores de 28 semanas o menos, siempre iniciar con 30%, ¿no? Pero, ojo, en aquellos que son prematuros, a ver, si tengo un bebé que espero de 33 semanas, ¿en cuánto pongo mi FIO2? De 21 a 30. De 21 a 30. Si inicio con 21, ¿es correcto? Pues sí, por ejemplo, requiere ventilación con presión positiva al 21%, pues sí es correcto. Claro que si vamos a iniciar oxígeno indirecto, ahí sí tendríamos que aumentar el FIO2, no nos serviría de nada ponerlo al 21. Exacto. Entonces, si alguien quiere iniciar al 21%, no se alarmen, es correcto. A veces lo único que requieren es presión, decía, para establecer esa capacidad funcional. Entonces, en los de término, 21%. En los pretérmino, hasta 28 semanas, bueno, de 21 a 30%, y menores de 28, sí, esto es de acuerdo a las guías europeas para el síndrome de estrés respiratorio, pues menor, al siempre iniciar al 30%, ¿no? Entonces, les decía, optimizar el surfactante, no utilizarlo ya de preferencia, no profiláctico, utilizar menos
estrategias menos invasivas y, bueno, tenemos otras estrategias adicionales como el control térmico, el mantener una temperatura adecuada entre 36,5 y 37,5. Optimizar la nutrición es muy importante, ya sabemos con leche, lo ideal es la leche materna en aquellos, incluso en los pretérminos. Ahorita en Inglaterra están corriendo un estudio. Aquí, ¿en cuánto inician la alimentación en los recién nacidos de 32 semanas? Pues es por el peso. Si pesa más de 1.500 gramos, se utiliza a 25 mililitros por kilo al principio, y si pesa menos de 1.500 a 12,5. Entonces, ahorita allá lo que se está haciendo es optimizar esa alimentación con el seno materno, y entonces están utilizando leche materna exclusivamente en los recién nacidos pretérmino. Y les decía, están corriendo un estudio en donde se inicia a capacidad gástrica hasta las 32 semanas. Entonces, pues ya vamos a ver sus resultados. Lo que más nos da miedo es la enterocolitis, pero obviamente esto es en pacientes en donde no hay restricción del crecimiento intrauterino, en donde no hay sepsis, por ejemplo, pero si no hay alguna otra patología más que se requiere el apoyo ventilatorio, el apoyo a la respiración, lo que está haciendo es optimizar esa nutrición enteral inmediata. Ya veamos que también mantener una presión adecuada, la monitorización, pues es parte fundamental para la toma de decisiones, y tampoco tenemos que abusar de los recursos, sobre todo si no son los mejores aparatos, pero es lo más objetivo que tenemos, entonces debemos echar mano de ellos. Y bueno, ya, con esto termino. Nada más les quiero mostrar esa diapositiva, es una de mis películas favoritas, y dice, lo que hagamos en esta vida hace eco en la eternidad, entonces todo suma. No es una suma de estrategias, todo está sumando para el mejor pronóstico, para el pronóstico de nuestro bebé, y yo siempre digo que la reanimación es pronóstico, entonces si ya fallamos ahí en la reanimación, pues es una cadena, se van incrementando riesgos, y pues es donde es nuestra mejor, es donde más podemos hacer, ¿no? Y todo suma, entonces hagamos lo propio y echemos mano de todas las estrategias que tenemos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo no, Yo, doctora. doctora. Muchas gracias. Ale. No, Yo Andy, tengo Andy. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué hay en el instituto, o no sé si hay algún protocolo o estén haciendo algún estudio, desconozco, no se realiza el ordeñamiento de cordón a los que son muy prematuros? Porque pues sí tenemos muchísimos pacientes que son extremadamente prematuros y obviamente no tienen, por lo regular no van a tener un pinzamiento de cordón tardío. Sí, porque es muy poca evidencia con la que se encuentra, con la que contamos hoy en día. Hay algunos estudios que están a favor del pinzamiento, del ordeñamiento, porque sobre todo en los prematuros, pues ya sabemos que disminuye el requerimiento de oxígeno, disminuye el número de transfusiones, los días de estancia hospitalaria. Pero en otros estudios en donde son más acuciosos y se cuenta con otros aparatos de vigilancia en general, entonces han medido los flujos. Ya sabemos que con el NIRS podemos medir diferentes flujos, ¿no? El flujo esplácnico, etcétera, renal, pero en este caso han medido los flujos cerebrales, y entonces lo que se ha visto cuando nosotros ordeñamos el cordón es, bueno, lo que ellos vieron es que hay mayor riesgo de hemorragia intraventricular porque hay mayor variabilidad en los flujos, y sobre todo los cerebrales es lo relevante que ellos describieron. Entonces, como hay estudios que están a favor, pero hay otros que están en contra, y nosotros no tenemos manera de medir esas variaciones, en ningún lado, incluso revisen las guías europeas, no es una estrategia recomendable. Se puede hacer, hay que escoger bien a los pacientes y conocer los riesgos, pero no es una recomendación. Por eso. Y no tenemos protocolo, no tenemos el aparato para medir los
los flujos y entonces nosotros decir, bueno, nuestra población no tenemos ningún incremento de riesgo, entonces vamos a implementar, ¿no? Es como lo que pasa con la insuflación sostenida. Hay quienes están a favor, están en contra y algunos centros lo hacen. Ya como les decía, las guías europeas ya es parte de su algoritmo de reanimación. Sin embargo, en la literatura americana dicen no hay suficiente evidencia, no se hace recomendación y seguimos con el mismo plan. Por eso, pero sí hay, o sea, se han mostrado esos beneficios. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Otra pregunta. ¿No? Ale, ¿no tenías pregunta? No, doctora, bueno, yo nada más tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el CPAP y el CyPAP? Porque la verdad es que nunca he visto un CyPAP yo. ¿No? Ahí en el instituto. Ajá, no. Ok. O bueno, sí, ¿no? No. No, doctora, a mí tampoco me ha tocado. Bueno, lo van a tener que ver. El CyPAP es un binivel. En el CPAP tenemos pues nuestro generador de presión y entonces nosotros ponemos 5, 6, 7, 8 centímetros de agua, lo que nosotros querramos dar. Esa presión, la que está, ¿qué presión me da? La presión expiratoria al final de la expiración, ¿no? Entonces tengo un PEP constante. Pues mi bebé respira y puede estar así, pero mi presión va a estar aquí para favorecer ese reclutamiento y que permanezca el alveolo abierto. En el CPAP, en el CyPAP, es un binivel. Entonces yo puedo programar ya sea un nivel bajo y un nivel alto. Voy a tener esa presión como si yo pusiera, como si agarrara el CPAP y le pongo 5, 8, 5, 8, 5, 8. Ajá, y mi bebé tiene una respiración espontánea. Me va a dar dos tipos de presiones. Puedo utilizar, esa es la ventaja del CyPAP, que podemos utilizarlo solo como CPAP con una presión constante, por ejemplo en 5, pero además puedo programarle un binivel donde tenga una presión de 5 y una de 8. 5, 8. Y puedo programar el tiempo o la relación en la que esto lo va a hacer. Yo digo, por ejemplo, quiero 30 de 5 y 30 de 8, ¿no? Entonces va a ser relación 1 a 1. Pero no es un PIP, es un PEP. Acuérdense que como es no invasiva, no tengo manera de sincronizarla y esa es la desventaja de mis ventilaciones no invasivas. Entonces, mi bebé puede estar respirando así y mi CyPAP va a dar dos tipos de presiones. En el CPAP, mi bebé está respirando y yo doy esta presión. Y entonces mi bebé está respirando y en el CyPAP voy a dar este tipo de presiones. Entonces, les decía, son dos tipos de PEP, uno a nivel 5 y uno a nivel 8. Entonces, el problema es que no es sincronizado, les decía, pero esa es la ventaja. A mayor presión, pues puedo favorecer el reclutamiento alveolar y a veces en lugar de, no sé, antes de decir que mi ventilación no invasiva fracasó, bueno, puedo recurrir a una ventilación binivel en donde esté incrementando mi PEP para favorecer ese reclutamiento alveolar. Pero, ojo, en los dos tipos, porque a veces se confunden, es que me da PIP, me da PEP, no. En todas es PEP porque es una ventilación no sincronizada. Les digo, la ventaja es que tiene una cápsula de Bell también, en donde pongo la cápsula a nivel del diafragma y entonces detecta, esa es otra modalidad, puedo tener mi binivel con apneas. Entonces, si la cápsula de Bell que se pone a nivel de diafragma me detecta que no hay movimiento del diafragma por más de 20 segundos, entonces da la presión. Entonces tengo un soporte más, pero es soporte del PEP. Ok, doctora, gracias. Otra duda, pero en ese caso, bueno, lo que estamos tratando de conseguir con el CPAP es que se mantenga una presión constante en nuestro alveolo, ¿no? Para que no haya atelectotrauma, ni se estén colapsando y se mantenga la capacidad funcional. Y con el CyPAP lo que estaríamos haciendo es que esta varíe, ¿no? Es lo mismo, nada más que utilizas dos niveles de presión, pero mi finalidad es la misma. Lo que yo quiero es lo mismo, y por eso no es un PIP y un PEP. Solo estoy utilizando dos niveles les digo, es como si tengo un CPAP, pero estoy 5, 8, 5, 8. No estoy dando PIP y PEP, estoy dando dos niveles de PEP.
Y ¿Y de la- alguna manera no es contraproducente que nuestro PEP varíe tanto? ¿Cómo? De alguna manera no podría ser, bueno, es que la verdad es que no me le he puesto a leer con profundidad el Ajá. SIPAP, pero no es de alguna manera contraproducente que el PEP esté variando de esa manera. Depende. Si mi bebé requiere reclutamiento alveolar y lo que requiero es mayor presión y estoy agarrando a mi bebé en expiración, pues está muy bueno porque no tengo que estar variándole la presión, no todo el tiempo, acuérdense, la respiración no es constante, entonces mi bebé a veces respira, o sea, en la presión expiratoria me puede llegar a 4 y a veces a lo mejor a 3 y a veces a 6. Entonces, si yo lo que quiero es reclutar, entonces evito que la capacidad funcional residual disminuya. No sé, esperamos, ya me voy. Para explicarle. La función es el mismo. El problema es que, te digo, no es sincrónica. Entonces, si mi bebé está en inspiración y yo estoy dando más presión, está en expiración, o sea, yo estoy dando esa presión, entonces estoy incrementando esa presión y a veces puedo tener más riesgo de fuga aérea, que cuando lo analizamos al final, cuando se analizan los dos aparatos, no hubo mayor riesgo. No mostró mayor riesgo el CyPAP. Te digo, no es una desventaja ese que tenga dos presiones, al contrario, es una ventaja si yo quiero favorecer el reclutamiento alveolar. El problema es que no es sincronizado. Ese es el detalle. Ok, gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces con esto pues ya terminamos esta clase. ¿Ya están listísimos para su examen? No tanto, doctora, pero vamos a estudiar. Bueno, sí. Hace tiempo trabajamos el doctor Cardona y yo un artículo para un libro en cuanto a precisamente el síndrome del estrés respiratorio. Voy a completarles algo de las estrategias de lo que tenemos aquí y les voy a mandar ese artículo a ver si, a ver si es de utilidad para entender mejor todos estos procesos. Y pues a Dylan le voy a mandar algunos artículos que a mí me parecieron muy buenos respecto a este tema y yo para que los vayan revisando, ¿no? Sí, doctora, y sobre todo si tiene de lo de SciPap también, porque como no, bueno, a mí nunca me ha tocado ver, la verdad sí, pues no, como que sí necesito aterrizar un poquito más la idea. Sí, no, y saben que también lo que se puede programar es pues el aparato está en el instituto, entonces programar una clase específica de SciPap para que conozcan ese recurso. Digo, ya tenemos más, pero pues son los más utilizados, sobre todo allá. Ya lo platicamos con Dylan. Lo malo es que por la contingencia, la rotación de inhalo pues no se ha llevado como debería ser. Entonces, hace falta Sí. como ver también todo esto en el aparato tal cual, no solo como en la teoría. Exacto. Y saben que sobre todo la fisiología, o sea, entendiendo la fisiología, porque también los aparatos van cambiando y obviamente la tecnología va modificándose. O sea, ahorita, pues ya obviamente los ventiladores que hay hoy en día, pues están maravillosos porque nos miden todo, ¿no? Entonces eso también nos optimiza nuestra ventilación. Pero si no entendemos la fisiología, pues ningún aparato maravilloso nos va a solucionar la vida. Me tocó ir a un hospital en Tabasco y todos los ABEA así empaquetados y todos los bebés ay, bueno, eso ya no lo grabes, Dylan, porfa. Todos los ABEA, los ventiladores ABEA empaquetados